Buenas noches. Vamos a tratar sobre un portafolio virtual, plan de medicina personalizada basada en farmacogenética para un paciente con doble heterocigosidad en cáncer de mama. Soy el alumno Wilberto Fernández. Me ha tocado exponer en el grupo 3 la primera parte sobre bases moleculares del cáncer de mama. Bien, para poder entender las bases moleculares del cáncer de mama vamos a partir sobre la estructura funcional básica de la glándula mamaria. Esta unidad estructural básica se llama la unidad ducto lobular terminal. Está compuesta fundamentalmente por células luminales que se encargan de secretar, por ejemplo, estrógenos y progesterona. Las células mioepiteliales que están bajo las células luminales y la membrana basal, que también tienen como función una barrera biológica o pueden secretar algunas otras sustancias. Bien, los estrógenos secretados por las células luminales se encargan de hacer proliferar a las células. La progesterona del desarrollo lobular, la prolactina de la diferenciación secretora y los factores de crecimiento, algunas otras funciones como las que vamos a describir. Bien, en el marco de la carcinogénesis, el origen del cáncer en la glándula mamaria, se trata de un proceso dinámico y multifactorial que se basa fundamentalmente en alteraciones genéticas y epigenéticas en las células normales que llevan a que éstas modifiquen su comportamiento hasta transformarlas en células malignas. Estos cambios moleculares van a originar clones celulares que van a tener como particularidad la resistencia a la apoptosis, la capacidad invasiva y el potencial metastásico. Algunas fuentes del daño de ADN en estas células cancerosas son considerados como factores endógenos, por ejemplo radicales libres, estrés oxidativo, y otros son factores externos u exógenos, por ejemplo la radiación, el tabaco, el alcohol. Muy bien. Estas células normales, una vez que se inicia el daño, se produce entonces una mutación conductora o driver, una expansión clonal, nuevas mutaciones en el curso del desarrollo de estas células clonales que van a formar subclones tumorales, de tal manera que el tumor tiene carácter heterogéneo, está formado por células con distinto comportamiento y distinta capacidad agresiva. Todo esto conlleva una proliferación celular e invasión de otros tejidos, lo cual se denomina metástasis. Hay algunas alteraciones genómicas que se van a producir en estas células tumorales. Algunas tienen que ver con las variantes de un solo nucleótido, otras con inserciones y deleciones, alteraciones en el número de copias o rearreglos cromosómicos. Hay algunas vías que tienen que ver con el desarrollo de estas células cancerosas. Por ejemplo, tenemos aquí a la vía PI3K-AKT-mTOR. La función normal de esta vía es recibir señales provenientes del exterior de la célula y transformarlas en órdenes que van a indicarle a la célula que debe crecer, dividirse, producir proteínas, utilizar glucosa y evitar la muerte celular, o sea, la apoptosis. En la célula cancerosa, esta vía metabólica está permanentemente, por así decirlo, encendida. Otra de las vías es la señalización HERP2. En una célula sana, HERP2 participa en el crecimiento celular, en la reparación tisular, en la diferenciación, en la supervivencia celular y en el desarrollo embrionario. Sin embargo, cuando se activan vías metabólicas por efecto del daño celular producido en el material genético de la célula cancerosa, cuando se activa esta HERP2, se produce crecimiento tumoral, síntesis proteica, supervivencia celular, resistencia a la apoptosis, y esto es denominado en los pacientes como HER2 positivo. Bien, otro de los mecanismos que contribuyen al desarrollo de las células cancerosas es la acción de los estrógenos.
El estrógeno tiene un receptor en el intracelular, un receptor intracelular que actúa como un factor de transcripción dependiente del ligando. Esto significa que cuando el estrógeno llega al núcleo y se une a su receptor, va a producir proliferación, diferenciación y supervivencia celular. ¿Mediante qué? Mediante la activación de genes diana, por ejemplo, CCND1, MYC, TFF1, PGR y otros más. Todo esto conlleva a la proliferación y supervivencia celular. Bien, la reparación por recombinación homóloga es un mecanismo de alta fidelidad encargado de reparar las roturas de doble cadena en el ADN. Para esto van a participar 3 proteínas importantes dentro de las varias que son reconocidas en la literatura científica. Está, por ejemplo, el BRCA1, que participa en las etapas iniciales de este proceso denominado recombinación homóloga. ¿Cuál es su función? Reconocer el daño en el ADN. Luego viene BRCA2. También es clave en este proceso de recombinación homóloga. ¿Cuál es la función de esta proteína? O de este gen, perdón. Reclutar y dirigir la proteína RAD51 hacia el sitio de la rotura del ADN. Otro de los genes involucrados es PALB2, que actúa como una proteína puente entre quién, entre BRCA1 y BRCA2, facilitando el reclutamiento. Una vez activado BRCA1, facilita el reclutamiento de BRCA2 y lo conduce al sitio del daño de ADN. De esta manera favorece la reparación por recombinación homóloga. Entonces, otra de las proteínas que habíamos mencionado era RAD51. Una vez reclutada por BRCA2, ¿no? Esta proteína RAD51 se une al ADN monocatenario, como en el gráfico, formando un filamento que busca una secuencia idéntica en la cromátida hermana, utilizando esta como molde. RAD51 entonces permite reparar la rotura de doble cadena con alta precisión, preservando la integridad y la estabilidad del genoma. Bien, pero ¿qué pasa cuando la recombinación homóloga falla? Por ejemplo, si hay alteraciones genómicas en BRCA1 y BRCA2. Se impide entonces la reparación precisa de las roturas de doble cadena del ADN, favoreciendo la inestabilidad genómica y el desarrollo de cáncer. Bien, todo esto nos lleva a reflexionar sobre las células cancerosas y el tumor que se desarrolla en la mama. Entonces, el cáncer de mama es una enfermedad compleja, caracterizada por la acumulación progresiva de alteraciones genéticas, epigenéticas, transcriptómicas y proteómicas, que modifican el comportamiento fisiológico de la célula mamaria normal hasta convertirla en una célula maligna con capacidad de proliferación autónoma, invasión local y diseminación metastásica. Todo esto habiendo conocido que ya estamos frente a un paciente que tiene cáncer de mama, con el problema asociado que hemos mencionado, la doble heterogosidad a BRCA1 y BRCA2, nos lleva a reflexionar sobre lo siguiente, que hay que integrar varios biomarcadores, aquellos obtenidos durante el examen clínico, durante la evaluación clínica que hace el médico, aquellos obtenidos por la evaluación genómica, ¿no? Vale decir, la evaluación de los genes por secuenciamiento, por ejemplo, la transcriptómica, la proteómica, de tal manera que también haciendo uso de la farmacogenómica podamos hacer una integración y decidir una terapia personalizada. Esto de la terapia personalizada, como hemos dicho, se basa en el diagnóstico molecular y evita que haya mayor
evita mayor complicaciones asociadas a la toxicidad del fármaco y que hay una mayor eficacia en el uso de los mismos fármacos. ¿Cuál sería entonces, para culminar, el algoritmo molecular que proponemos para un paciente con doble heterodosidad de BRCA1 y BRCA2? Tenemos a un paciente con cáncer de mama, en este caso con doble heterodosidad. Se realizó el secuenciamiento germinal, secuenciamiento de nueva generación. Se ha identificado variantes patogénicas, aquí hay un error, de BRCA1 y una variante patogénica en BRCA2. Se ha llegado a la conclusión de que hay problemas en este mecanismo de, de reparar el material genético, la recombinación homóloga. Hay recombinación homóloga fallida, lo cual nos va a llevar a decidir por una terapia personalizada. ¿Quién decide esta terapia personalizada? Un equipo multidisciplinario. Bien, esa sería nuestra participación.